que diga en el de personalidad 2, ¿no? ¿Has sentido estrés durante tu preparación? ¿No? Ahorita están pues con la situación del ex prácticamente mucho más cerca que cuando empezaron el ciclo. ¿Cómo lo sienten, no? Que es perjudicial para su persona, ¿cómo sienten esta situación? En la vida pasamos muchas cosas que a veces, a ver, un ratito, por favor, no sé quién me ha escrito acá. Es reiterativo, se pedía que desarrollar un ratito. No, 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 esto es otra cosa. Eh, Pasamos situaciones difíciles que nos tensionan muchas veces, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Estoy cambiando a la segunda página los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Uno es el enfoque psicodinámico o psicoanalítico de la personalidad, donde se trabaja pues desde el enfoque psicodinámico, el inconsciente y el desarrollo psicosexual. Desajuste de la personalidad, estrés y resiliencia, trastornos de la personalidad y rasgos de la personalidad madura. Es lo que vamos a tratar hoy día. Bueno, un segundo, acá tengo un problema. Voy a ver cómo lo minimizo. Acá está. Ya. Este, habían estado viendo con la profesora los enfoques descriptivos de la personalidad, ¿no? Esta vez vamos a entrar a los enfoques explicativos de la personalidad. Eh, Creo que, no, ya se había la semana pasada sobre estos enfoques que explican, ¿no? Desde el humanismo, el conductismo cognitivo social, ¿no? Cómo es que estas miradas que tienen esos enfoques acerca de lo que es la personalidad. Sigmund Freud, un gran estudioso de hace muchos años, ¿no? Siglo pasado, muy preocupado por la mente humana, a partir de que, bueno, él era médico, neurólogo. En aquella época la psiquiatría estaba pues naciendo realmente y a él le interesaba mucho la conducta humana, ¿no? El comportamiento. Era un buen investigador, le gustaba mucho investigar. Y entonces, a él le comienzan a enviar pacientes, porque lo conocen, pues que es bien estudioso, pacientes que tenían comportamientos o tenían conductas como desmayarse, como parálisis del medio cuerpo, etcétera, que es una base biológica por neurólogo. Entonces no había base neurológica que explicara esas parálisis o esos desmayos o etcétera. Entonces él, bueno, en aquella época estaban investigando, porque acuérdense, en realidad en todas las épocas actualmente están más en lo que es tecnológico, pero en esta época había mucha investigación para poder entender los problemas humanos. Y entonces había un investigador llamado Charcot que estaba usando la hipnosis, ¿no? A las personas, ¿no? Que tenían problemas emocionales. Y entonces él decide, pues, Freud, usar la hipnosis como herramienta para poder llegar a saber qué es lo que tienen sus pacientes. Y las aplica a estas mujeres, mayormente eran mujeres, que les enviaban que se desmayaban, que parálisis, que no podían caminar, etcétera. Les aplica el método de la hipnosis de Charcot. Y la primera parte es que encuentra resultados. En la primera parte le encuentra resultados desapareciendo los síntomas. Entonces él dice, este es el camino. Pero en esta búsqueda de
conocer la raíz del problema de estas mujeres al emplear el método hipnótico, encuentra pues que hay una parte de la personalidad donde las personas reprimen, guardan recuerdos que no lo tienen claro, o sea, no se acuerdan de las personas, pero que la han vivido porque la hipnosis se encontraba, pues, te ha pasado tal cosa, me has contado tal cosa, yo no recuerdo, ¿no? Y plac, desaparecían los síntomas. Entonces, bueno, ahí va encontrando, pues, ¿no? Que hay algo. Ah, o sea, las personas pasan experiencias y después no las recuerdan, pero las han vivido, ¿no? Pero bueno, él decía, Eureka, por acá es el camino. Pero resulta que pasado un tiempo, volvían a presentar los síntomas. O sea, volvían a parálisis, desmayarse, etcétera. Entonces él decía, por acá no es el camino. No es el camino que yo les haga recordar y que después diga, y ya, no, no, la persona tiene que encontrarlo. Y entonces ahí es donde se gana él el ser padre de la psicoterapia, pues, porque es el creador de la psicoterapia, ¿no? Donde usa el método de la asociación libre. ¿Qué significa eso de la asociación libre? La persona puede conversar, hablar de cualquier tema vivido durante el día, durante la semana o que se acuerda de años atrás, lo que desee. O sea, él planteaba que las narraciones habían elementos que se conjugaban en algo y él tenía que tener una escucha activa, que después le llama, donde él tenía que estar al tanto qué es ese hilo conductor que se repite en las vidas de estas personas para encontrar la raíz de su problema. Y entonces ahí es donde pues crea el método de la asociación libre, la interpretación, en fin, ¿no? Ahí es donde se da pues. Y plantea pues también hay algo en el inconsciente reprimido. Etapa, Freud habla de los niveles de- para hablar de las personalidades. No, la personalidad lo pone como una metáfora, acá se ve como una metáfora de iceberg, ¿no? Pero él en realidad habla de los niveles, en donde el inconsciente está totalmente tapado, escondido en las profundidades, ¿no? Que no se llega fácilmente a la mente consciente, que es la que está arriba, ¿no? La que está expuesta ante la realidad. Hay una mente consciente expuesta ante la realidad, un inconsciente, un nivel inconsciente, y hay otro, dice, que está un poco entre las dos, ¿no? Donde acá, como me lo han puesto en el dibujito, pugnan por salir estos contenidos del inconsciente y salen a un preconsciente, o sea, antes de la conciencia total. ¿A través de qué? A través de lo simbólico, a través de los sueños, que son símbolos, a través de los laxus, ¿no? Entonces, los laxus, ¿qué son? Errores, ¿no es así? Un ejemplo clásico de un error que es lo preconsciente es este diputado que hace años juramentó ante todo, ante todo el Perú diciendo por Dios y por la plata, en lugar de decir juro por Dios y por la patria. Entonces ahí está pues ese preconsciente, o sea, esto que quiere salir, el deseo de el dinero era lo que lo impulsaba, ¿no? Y salió en el error, el laxus lingui. Pero también hay otros tipos de errores. A veces nos hemos visto que queremos salir de un sitio, pero en lugar de salir cerramos la puerta. Errores, ¿no? Entonces son contradicciones.
que se están expresando de un inconsciente que quiere pugnar por salir, donde están pues deseos, conflictos, elementos sexuales, ¿no? Acá hay como es como, no sé si a ustedes le hablaron de los niveles de las capas de la Tierra, donde hay pues como bombas, explosiones, ¿no? Que están igualito, un inconsciente que está así. Entonces, en esta primera parte de la explicación que nos da Freud son los niveles de conciencia, ¿no? El inconsciente, el preconsciente y el consciente. Acá en el preconsciente también están pues conocimientos adquiridos que los guardamos, pues no los tapamos, en años estamos ahí tapando y que en ciertas situaciones también salen, ¿no? A veces eso de lo tengo en la punta de la lengua o, pero yo no, o tú recuerdas, no sabía esto, ¿no? Está en tu está luchando este conocimiento también por salir, ¿no? Es la primera parte que Freud nos plantea en la explicación de la personalidad con orientación psicoanalítica, niveles de conciencia. Después Freud nos va a plantear el, la estructura de la personalidad, ¿no? Donde en esta estructura está un yo, un ello y un super yo, ¿no? Yo generalmente acá, bueno, lo han puesto así. Estamos trabajando con un material de años atrás, pero en realidad yo lo pondría al revés, ¿no? El ello, así como estaba en el anterior y el inconsciente, y el superior para arriba. Entonces, eso pues, acá hay un yo que es el que nos conecta con la realidad. Es el yo que nosotros en este momento estamos empleando, ¿no? Que tiene que ver con esa con lo que nosotros estamos queriendo estudiar, con lo que nosotros estamos ahorita tratando de entender el tema del psicoanálisis, ¿no? Un ratito que se me ha puesto ya. Este, ese yo que nos conecta ¿no? O sea, en este caso de los niveles de conciencia, el yo estaría en este lado, en este nivel consciente, ¿no? El yo está con el lado consciente y se rige por el principio de realidad. Es el que se rige por principio de realidad. Y está un ello donde pues acá en el iceberg, el ello está aquí en el inconsciente. Ese ello que se rige por el principio de placer. El ello, ahí están pues las pulsiones de la vida, lo instintivo, ¿no? El impulso a la vida, el impulso a la muerte. Le llaman la vida, el id también, ¿no? Ahí están pugnando el vivir, el morir, ¿no? Esas tendencias que tiene el eros y el tánatos están en conflicto. Se rige el ello por principio de placer. Yo quiero, ¿no? Y está pues guardado, o sea, está guardado ¿en dónde? En esta parte, en este inconsciente, esto que les digo que es como un bombitas explotando ahí. Quiero salir, ¿no? Algo así es. Y un super yo, el super yo, que es pues las normas, las reglas, lo que debe ser. Esto es lo que debe ser, ¿no? Porque nos han formado la moral, está ahí el sentimiento de culpa, la vergüenza, porque son los valores morales que nos han enseñado, ¿no? Y sobre todo lo que debe ser, lo que la sociedad a través de la familia nos ha enseñado estos valores. Entonces ustedes pueden ver que hay un yo que estructura nuestra comunicación con la vida, pero donde tiene dos elementos, un ello guiado por el principio de placer y un super yo que se guía por las reglas morales
estructuradas en la sociedad que nos han dado a través de la familia. Todas esas reglas que tenemos en la cabeza. Y pues a la persona sería acá como han hecho el dibujito. Yo, eh, conflicto, ¿no? Entre yo y el super yo, ¿no? No lo hagas, está mal, le dice el super yo. Y el otro le dice, sí, yo quiero, porque acuérdense que el ello está regido por el principio de placer. Entonces, por ejemplo, se puede dar este conflicto de eh, yo quiero, me gusta el esposo de mi amiga, me atrae el esposo de mi amiga. Ese es el ello, ¿no? Ese es lo que busca pugnar por salir, me gusta el esposo de mi amiga. Y el otro lado que te dice, estás loco, ¿no? El super yo. O estás, ¿qué tienes? ¿Cómo puedes pensar eso? No, 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 eso no se permite, eso no puede ser, ¿no? Y entonces al yo le un conflicto. Generalmente el yo lo resuelve y lo resuelve por el principio de placer, generalmente, ¿no? El yo está resolviendo. Entonces, ahí está esta estructura de la personalidad. Pero pues hay un momento, a ver, vamos a mirar acá un ratito. Uy, ¿qué pasa? Hay un momento en que el yo pues ya no puede, ¿no? No puede, no puede con ese conflicto. Ahí hay un gran problema, bueno, no puede. Ah, ya, dice, el ello, acá lo estoy mirando, es la primera estructura del aparato psíquico y alberga los dados instintivos primitivos de la personalidad. Ahí son conservados el impulso de vida, el eros, y el impulso de muerte o destrucción, el tánatos. Es el motor que dinamiza la personalidad. Es inconsciente y el depósito de las emociones, impulsos, recuerdos reprimidos por el yo. Recuerdos reprimidos por el yo. En ellos se rige por el principio de placer. Todas las necesidades deben ser satisfechas inmediatamente. El yo, extracto de la personalidad que está en contacto directo con la realidad. El objetivo fundamental del ego, o llamado yo también, o ego, es aplazar las necesidades instintivas hasta encontrar el objeto o contexto apropiado. Lo rige el principio de realidad. Toma en cuenta la realidad externa, así como las necesidades internas o instintivas. El ego se asegura que los impulsos del ello, ¿no?, se expresen efectivamente tomando en cuenta el mundo exterior, porque en el ello o en el que diga ego o yo rige el principio de realidad. Las funciones inconscientes del yo son los mecanismos que defensa que... Bueno, vamos a ver. Y superego, super yo, es la personificación de los valores de nuestros padres y de la sociedad, siendo la última instancia en desarrollarse para responder a las exigencias sociales, sirviéndose además de la censura, la interiorización de las fuerzas represivas que han actuado sobre el yo durante el desarrollo psicológico. Las fuerzas represivas, lo que te dijeron, no, no haga, está guardado. Pero bueno, entonces nos quedamos en que traban en un conflicto, pues, el pobre. Pero ahí viene, generalmente el yo lo resuelve, pero llega un momento en que él no puede resolver y se deja llevar, en este caso, por los impulsos instintivos, porque a veces el yo no puede, entra en ansiedad y en angustia, ¿no? Ah, dale, dice, la conducta manifiesta del yo está determinada por las fuerzas instintivas del ello y el control que hace el super yo, claro. El ello presiona al yo para que actúe según unos impulsos agresivos y sexuales. Uso de impulsos.
Entonces el yo opera produciendo satisfacción de esas necesidades de tal manera que no entra en conflicto sustancial con las prohibiciones del superior. La satisfacción se presenta también según los dictados de la realidad. Claro, o sea, él busca satisfacer, pues, ¿no? Al super yo, pero también al ello, ¿no? A eso que desea, pero haciéndolo, pues, aceptable, o sea, manejándolo, ¿no? Eh, Aparecen los mecanismos de defensa cuando hay este conflicto entre el super yo y el ello, pero generan una angustia, por supuesto, al yo al defenderse utilizando, pero el yo, cuando esta situación, a ver, volvemos cuando este conflicto entre lo que desea, ¿no? El hacer ya instintivamente, ¿no? Ya sea, y no, quizás no es aceptado, mejor dicho, por el super yo. Entonces el yo pues entra en angustia, en ansiedad, y aparecen los mecanismos de defensa, que son los mecanismos de defensa del yo frente al conflicto no resuelto, ¿no? Dejándose llevar por la parte más instintiva y que no puede reconocerlos, no quiere reconocer, porque pues sería que entender que ha perdido, ¿no? Entonces, no, ratito desarrollo. Entonces, ahí aparecen los mecanismos de defensa. En estos que son, en estos que son que van a ayudar al yo, o mejor dicho, a defender al yo. O sea, los mecanismos de defensa vienen a aparecer para poder calmar a ese yo o calmar de lo que no ha podido resolver, porque no pudo resolver en forma diplomática, podríamos decir, ese conflicto entre su deseo, el placer y la realidad y las normas morales. Entonces, como no pudo, aparece mecanismo de defensa. Y el primero es la represión. Yo reprimo y para nada no existe, no hay, no. Entonces lo olvido, ¿no? Lo olvido. Por ejemplo, de esta señora que estamos poniendo un ejemplo simplemente para poder entender. Esta señora que se enamora, entre comillas, o que le gusta el esposo de su amiga, eh, pues le hacen ver, ¿no? Oye, pero tú estás ando, yo te he visto que lo abrazas mucho. No, para nada, yo no, que yo haya hecho eso, no, imposible. No, yo no recuerdo haber abrazado, yo no lo recuerdo. Entonces hay una represión. Tengo un ejemplo que siempre lo cuento porque, bueno, es un ejemplo de vida que creo que es bien claro esto de la represión, un poco duro. Es una amiga que lamentablemente falleció hace muchos años, víctima de cáncer, eh, pero a ella cuando estaba en todo su movimiento activa, todo tenía su hijita pequeña de 2 años. Y entonces ella pues trabajaba, entraba, ¿no? Porque era independiente, su esposo también, entonces entraban, salían de la casa. Pero ella un día sale y bueno, se va. Y en la casa se quedaba pues la empleada a su papá haciendo unos trabajos que le hacía siempre, su papá de ella. Entonces ella sale y cuando está pues ya un poquito se había avanzado, recuerda que había dejado unos papeles. Entonces regresa y cuando regresa pues entra corriendo todo, encuentra a su papá tocando a la pequeña de 2 añitos. Para ella fue toda una impresión haber visto eso. Su papá sufrió mucho, ¿qué haces? O sea, fue una cosa terrible. Llama a asamblea de familia y ellas eran varias hermanas, con ella eran 6 hermanas, o sea, tenían 5 hermanas. Y cuando hacen la asamblea, resulta que todas comienzan a recordar que el papá les había tocado cuando eran más niñas. Y comienzan a contar una por una. Pero ella, cuando me cuenta, me acuerdo,
Decía, pero por lógica, o sea, razonando, si las ha tocado a mis hermanas, me ha tocado a mí, ¿no? Lógico, por lógica. Y ella me dice, pero yo no recuerdo, ¿no? Y me decía, entonces quizás yo lo he reprimido. Eso es la represión. Tú lo tapas, lo guardas tanto o sea, lo tapas, pues lo llevas otra vez a ese inconsciente y no recuerdas simplemente. Negación. La negación sí es negar, ¿no? Me gusta, o sea, te preguntan, no, y sin embargo todos han visto que tú mirabas atentamente un lapicero de tu compañera hermoso y disimuladamente lo coges y lo guardas, te lo llevas, lo robas. Pero te dicen, oye, pero yo te he visto que tú has estado mirando mucho, has estado cerca. No, 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 yo no, imposible. No. Entonces, el mecanismo de negación es eso, pues negar lo que tú estás haciendo. O sea, ¿para qué? Para que el yo no pierda, pues que perdió, ¿no? Los mecanismos de defensa son para defender al yo, ¿no? Y decir que no ha perdido. La negación se rehúsa a aceptar o reconocer la información que le produce angustia. Una persona niega que el fumar está contribuyendo a sus problemas de salud a pesar de las claras afirmaciones de ese efecto por parte de un médico competente. No, 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 a mí no me hace daño, no, imposible. Entonces, estás negándolo, ¿no? Por ejemplo, otra ejemplo podría ser que en las comunidades terapéuticas de tratamiento de consumo de drogas, les dejan pues a los chicos salir, ¿no? Cada cierto tiempo, no sé, les dejan salir. Espérense un ratito. Alguien está preguntando algo. Mm, dice, eso es eso. Una pregunta, nada. Bueno, por estrés, dice. Me contesta alguien acá. Ya. Entonces, los dejan salir, como les decía a las personas de las comunidades, ¿no? Y se van pues a sus casas, pasado un año, no sé cuántos meses. Entonces, la persona consume. Y entonces envían a veces a gente para que observe qué pasó. Y cuando regresa a la comunidad le preguntan, bueno, ¿y cómo te fue? Sí, todo bien. Oye, pero han visto que tú te has ido a tus amigos de consumo. Y tú sabes muy bien que tú no puedes estar regresando a los amigos de consumo porque te van a volver a jalar para el consumo. No, yo no, niega, ¿no? Yo estuve, sí, pero conversando un rato con ellos. Y, pero se te ha visto que has agarrado ahí un pucho en la mano. Ah, no, yo le estaba cogiendo a mi amigo, nada más. Niego, ¿no? Eso es. Racionalización. O sea, acá yo voy a explicar las cosas racionalmente para que nadie ponga en duda, ¿no? Mi situación, mi control. Entonces, la razón entra. Generalmente con la racionalización tratamos de justificar, ocultando lo que realmente sucede. Acá nos pone un hombre a quien rechazan en una cita manifiesta y dice, ¿no? Que después de todo la mujer no era muy bonita. Está racionalizando. O sea, es como cuando tú vas a buscar un trabajo, dejas tu currículum, pasas entrevista, todo y después nada, no te aceptan. Entonces tú dices racionalmente para defenderte. Ah, pero para lo que iban a pagar, mejor que no haya ingresado. Es una manera del yo defenderse frente pues a lo que siente realmente, ¿no? Que se siente mal. Proyección. La proyección es un mecanismo de defensa del yo
donde proyecta, su mismo nombre dice, proyecta al frente, es como la película pues que se proyecta, ¿no? Tiene un nombre eso, en la pantalla, ¿no? Película en la pantalla. Entonces yo siento algo, pero yo digo, no, es el de al frente. Es como que a mí no me cae una persona y yo digo, ay, a esa persona yo no le caigo nada. Me mira de una manera terrible. Estoy proyectando lo que yo realmente quiero, ¿no? Un adolescente que está, dice acá, enojado con su padre, se queja de que su padre está enojado con él, porque proyecta, ¿no? Ese es el punto. Sublimación. Esto es así como de chocolate sublime, por ahí es la cosa, ¿no? Sublimo. O sea, voy a hacer las cosas de tal manera que me acepte la sociedad, que me acepten los otros. Yo busco esos impulsos indeseables, dice acá, dirigiendo la conducta hacia metas y realizaciones socialmente aceptables. Alguien con características disfruta matando o mutilando animales, podría transformar sus deseos trabajando en una carnicería o estudiando cirugía, ¿no? O sea, sublimas lo que realmente siente. Dicen que en realidad todas las carreras son sublimaciones de deseos internos. Es lo que plantea la teoría. Sublimo, o sea, lo hago aceptable para los demás. Sublimo, por ejemplo, se ve también cuando una persona ha sido abandonada por el padre, una joven ha sido abandonada por el padre, y ella pues crece con la idea pues que el padre no la quiso, que nunca se responsabilizó de ella, ¿no? Entonces, guarda resentimientos, guarda rencor, cólera, ¿no? Y entonces sublima estudiando arte y haciendo pinturas con líneas, porque no es que las dibuja la figura masculina, es con líneas, evidentemente son masculinas, y bolas rojas, negras, cayéndole a esa imagen, ¿no? Entre comillas, para hacer esa obra de arte simbólica, ¿no? Abstracción. Entonces sublimo, ¿no? Sublimar es eso, pasar esos impulsos a acciones que puedan ser aceptados por otras personas. Desplazamiento, su mismo nombre lo indica. Voy a desplazar lo que yo siento aquí, lo voy a desplazar a otro lado. Voy a ver qué le ponen acá en su separata. Desplazar, ¿no? Lo que yo siento acá, pero que no puedo yo, o sea, el desplazar, acuérdense, yo no puedo directamente enfrentar, por eso desplazo. A ver, desvía impulsos agresivos y sexuales a objetos, personas o menos amenazantes o inofensivas. Un hombre que tuvo dificultades en su trabajo llega a su casa y agrede a sus hijos. Desplaza, ¿no? Claro. Voy a de mi verdadero sentir. Para hacerlo más claro el ejemplo que han puesto. Claro, un hombre, por ejemplo, recibe una llamada de atención de su jefe diciéndole, señor González, usted es un trabajador ineficiente, está llegando tarde, se demora en entregar sus proyectos, etcétera. Se siente mal la persona, pero no puede responder al jefe, porque si no, de repente, pues ya termina de trabajar. Entonces, ¿qué hace? Se aguanta y va a su casa. En la casa, la mujer pues le dice, justo se había acabado la leche. No, entonces le dice, no hay leche para el bebé. ¿Qué? ¿Por qué no hay leche? Ahí desahoga. ¿Por qué no hay leche para el bebé? Si tú también debes trabajar y no trabajas. Entonces la mujer recibe toda esa carga negativa, ya, o sea, ha desplazado en ella. Y entonces viene el pequeño y le dice, mamá, quiero mi leche. Ah, y la mamá cállate en la boca y le dan un empujón, porque desplaza lo que siente el pequeño. El pequeño está pues, ha recibido esa carga también. Pasa el perrito y quiere acercarse y le patea al perro. Entonces está desplazando su tensión.
lo que está recibiendo y todo ha sido desplazado, desplazado, desplazado. ¿Por qué la señora le desplaza al niño? Porque no puede enfrentarse al marido porque sería peor la situación. ¿Por qué el niño desplaza al perro? Porque no podría desplazar a la mamá ni al papá porque peor le va a caer encima más. Entonces tú desplazas y la situación no la expresas donde deberías expresarla, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Regresión es un mecanismo de defensa donde la persona retrocede etapas de vida. O sea, como creo que la separata dice, una niña que generalmente no desarrollo normal, 10 años, de repente comienza a chuparse el dedo o a hacerse la pila en la cama, cosa que ya no hacía. Está regresión, está retrocediendo en etapas de vida. Está retrocediendo. Eso es regresión, retrocede en etapas de vida. A los 10 años no tendría por qué chuparse el dedo, a los 10 años no tendría por qué se pila en la cama. Entonces significa que su yo se ha angustiado y algo ha sucedido que le ha hecho tener esa conducta regresiva. Formación reactiva. Es en la formación reactiva es que tú vas a reaccionar frente a un hecho, pero como tapando algo así, ¿no? O sea, aparentemente es lo contrario. Lo que estás dando a la persona es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a ver qué ponen acá en la separata. Formación. Cubrimiento de auténticos sentimientos, máscara de efectos positivos, sí, pues lo tapa. Y aparece como algo muy bueno, los efectos se convierten en opuestos y se resuelve la ambivalencia, porque tengo deseo de todo lo contrario. Hay una ambivalencia, o sea, bueno, mal, cólera, amor, ¿no? Actuando de forma contraria a los factores que originan. Una actitud sobreprotectora frente a deseos agresivos prohibidos por el superior. Claro. Entonces, formación reactiva. Vamos a explicar eso. Por ejemplo, ¿no? Ya les pongo, a ver, una señorita, una niña que ha sido abusada, tocada sexualmente, 8 años, 9 años, crece con sí, guardando ese recuerdo negativo que le genera rabia, le genera cólera, porque ¿por qué me hicieron esto? Pero crece y se vuelve una gran seductora y comienza a coquetear con los hombres, pero para despreciarlos, para rechazarlos. Formación reactiva, aparentemente es muy coquetona y atrae, y al final es todo lo contrario. Del ejemplo que ponen, una mujer que no planificó y que le truncó el estudio, entonces aparece como formación, puede aparecer, no digo que a todo el mundo, por favor, puede aparecer como una actitud muy sobreprotectora. O sea, hoy no lo cuido, lo tapo, lo abrigo, hasta lo enfermo por tanto abrigar, porque quiero no que no le pase nada. Y en el fondo guardo esa ambivalencia que dice, o sea, esa parte de emocional de cólera, frustración, rabia, de que como por tu culpa no terminé, ¿no? Pero es inconsciente, por eso es formación reactiva. No puedo yo permitirme rechazar a mi hijo. Entonces sale como todo lo contrario. Yo amo demasiado. Jamás podría yo rechazar a mi hijo. Es formación reactiva. No puedo yo rechazar. ¿Qué es esto? Entonces la censura es grande y aparece como todo lo contrario. Y cuando es todo lo contrario. Vuelta el impulso contra el yo, ¿no? Eso sí es más ¿no? En las personas que se cortan, ¿no? Veamos. El impulso de agresión no se dirige contra otras personas, sino contra uno mismo. Lesionarse en el lugar de dañar a la otra persona. Claro. Por ejemplo, una vez estuve con una jovencita, una adolescente, que tenía muchos conflictos con los padres, ¿no? Entonces una de esas me cuenta pues que el papá le había gritado porque no sé qué cosa había pasado con la comida, pero le gritaba insultándola, tratándola mal.
y ella comenzaba a tener ira. Entonces, pero ella sabía que si ella le respondía era peor. Entonces ella se callaba y me dice, me fui a mi cuarto y comencé a cortarme, porque tenía rabia, era la única manera de desahogarme. O sea que ella, el impulso de rabia, de cólera, se la mandaba contra ella, para no devolver al papá que la iba a tratar peor, según decía ella. Eso es vuelta al impulso al contra el yo. Entonces, estos son pues los mecanismos de defensa del yo al no poder resolver el conflicto, ¿no? Al no poder resolver este conflicto del placer y lo que debe ser. Entonces lo tapo por regresión, negación, racionalización, proyección, sublimación, desplazamiento, regresión, formación reactiva, vuelta al impulso contra el yo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo ¿Alguna claro, pregunta? Sí, dígame. todo claro. Ah, todo. Ya muy amable, gracias. Entonces, perdón, acá también. Esa que, Madre Santa, que hice auxilio. Ay. Veamos entonces. Etapas del desarrollo psicosexual. Bueno, yo les contaba pues que Freud, con este asunto de que estaba mirando él, ¿no? O mejor dicho, encontró con la hipnosis que las personas guardaban recuerdos reprimidos consciente y que todo generalmente se genera en la infancia y en la niñez temprana, niñez intermedia incluso. Entonces, él decía, bueno, él comenzó pues a ver que esto es importante para ver ese desarrollo de la sexualidad a través de cómo me doy el contacto con el otro que tengo que ir resolviendo para llegar a ser para tener una sexualidad sana, una genitalidad. Entonces él comienza pues a plantear que hay un impulso de vida, ¿no? El Eros, ¿se acuerda? Que, a ver, vamos a mirar acá un ratito. Ese impulso de vida pues que se va a ir expresando en varias partes de nuestro desarrollo, ¿no? La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud nos permite explicar el desarrollo de la sexualidad. Esta teoría enfatiza la importancia de las etapas tempranas de vida, las primeras experiencias y las relaciones con el desarrollo de la personalidad y de la sexualidad. Relación entre variables se le denomina desarrollo psicosexual. Sí, pues, porque hay una relación. De acuerdo al psicoanálisis, se distinguen tres periodos de desarrollo que poseen zonas erógenas, que son aquellas zonas especialmente sensibles a la estimulación erótica, como genitales, boca, ano, la fuente de pulsión libidinal, fuente de pulsión de vida, fuente de pulsión, porque la sexualidad infantil no es una sexualidad adulta. Acá estamos hablando de zonas erógenas que estimulan el eros, la vida. Son pulsiones libidinales de vida. Freud sostenía que si durante cualquiera de estas fases el niño experimentaba ansiedad por motivos traumáticos o constitucionales, la fase se acentuaba. Parte de la libido quedaba bloqueada, relacionada a la fuente de pulsión libidinal. Y las características propias de dicha etapa podrían persistir hasta la etapa adulta. A esto le llamó fijación. Entonces hay dos conceptos, zona erógena y fijación. Son dos conceptos importantes. A ver, entonces estamos hablando. Entonces, Freud pues nos habló que existía un desarrollo de la sexualidad que va a ir tomando zonas erógenas de satisfacción libidinal, de satisfacción de vida, que me impulsa la vida, ¿no? Es importante eso.
y que si es que por algún motivo no se satisface, se fija y desarrolla y se expresa ante toda la vida. Entonces la primera es la oral. Sonado al- Ay, no veo nada. Ya. Entonces, la primera es la etapa oral, de 0 a 1 año y medio, plantea, ¿no? Y se relaciona mediante la boca. Entonces, zona erógena, la libido, se encuentra en la boca. Acuérdense que tenemos que lactar para vivir, entonces está en la boca, ¿no? Y en esta etapa de desarrollo psicosexual oral se dan dos momentos. En la primitiva, que le llaman y tardía. La primitiva es el primer semestre de vida, o sea, los 6 primeros meses. La boca es el medio de incorporación a través de la succión. Primer semestre, succión. La zona erótica oral, mi, mi satisfacción de esta zona erótica es a través de la succión para tomar la leche de mamá, pues. Succión. Entonces, placer, satisfacción. Segundo semestre, que sería los otros 6 meses del año, más o menos, ¿no? Porque estamos hablando en promedios, ¿no? Tardía se llama la segunda fase, segundo semestre, muerdes, sustituye a la succión, el morder. Ya comienza pues a aparecer los dientes, ¿no? Y entonces ahí es donde se da la fase oral. Entonces, una que tiene que ver con la succión para vivir y la otra que tiene que ver con el morder. Y están pasando en forma satisfactoria su etapa de desarrollo psicosexual, en este caso oral, ¿no? Se realizaría la fijación si, por ejemplo, ustedes todo este tiempo han estado viendo que siempre en este desarrollo humano intervienen aspectos psicosociales, en la crianza, las creencias que te dan. Por ejemplo, había una creencia que ya no se aplica, pero antes se ha aplicado mucho, donde se decía, ¿no? No tienes que hacer lo que el bebé, cuando te pide el bebé lactar, tú no, él tiene que tener horarios. De tal hora, cada 4 horas, cada 5. Tú no tienes que moverte más. O sea, esos son tus horarios. Así llore, no le hagas caso. La barriga, porque cuando el pequeño tiene hambre, barriga. No es que hambre, ¿cómo se va a aparecer en él? Es que me le quema el estómago, llora y llora, porque tiene horarios. Entonces se da la fijación, que se puede expresar a lo largo de tu vida. O sea, son gente mucho que no come, o es gente que compulsivamente no, o toma demasiado. Fijación oral. Muy, si analizamos la historia, no hay satisfacción en esta etapa. Por eso actualmente se dice no, el mismo pediatra de dar cada vez que el bebé lo pida. Satisfágalo cada vez que él pida. Entonces, la oral. Luego pasa, por eso de hablar acá de 0 año y medio, etapa oral, ¿no? Por eso les decía 6 meses, ¿no? O el otro 7 meses. Depende, pues, ¿no? No es tan exacto. En la etapa al 1 año y medio también, hasta 3 añitos. Y acá se relaciona con el esfínteres. O sea, la libido, si sigue un desarrollo normal, pues va a, pues, en la etapa anal. En esta etapa, donde el pequeño, por si acaso, pequeño, considera sus heces o la pila un regalo. Entonces, en esta etapa anal,
tiene que ver con el control de esfínteres. Inicia el primer año de vida. Va a aprender pues el control de esfínteres, el uso del sanitario. Ustedes ven pues al pequeñito que están dándoles también a pedir para sentarse en la basenica y corren con el potito calato. Hacen la pila donde quieren y se sonríen. Chiste, broma para ellos, porque hay un placer en el primer año de vida aproximadamente. Luego aparece, ay, perdón, la fase posterior, aproximadamente segundo año de vida, están hablando que es hasta 3 años. Acá ya aparece pues el aprendizaje para placer en retener. O sea, la mamá más o menos calcula, perdón, que ya va a ser sus heces, ¿no? Entonces le pone la macenica, ya más o menos sabe que él come a tal hora y va a ser a tal hora, ¿no? Entonces lo sienta, jugando está, teniendo, es por eso él habla en esta etapa anal 2, ¿no? Evacuar, hacerse la pila, jugando, placer, o retener, jugando. Entonces la mamá lo sienta y él, la. Ya, párate, a ver, papito, hiciste nada. Pero hijito, así se sienta ahí, y nada. Entonces un placer en retener. Y de repente ya en forma de broma se para, camina y cae en otro lado. Es pues un juego, acuérdense que es un regalo que él da al mundo. Bueno, sigue creciendo. Ah, perdón, acá, si hay fijación, o sea, si le dan antes, pues para enseñarle. La gente que se hacía la pila en la cama, los ponen, ¿cómo se llama? Piedras calientes, le daban palmazos, golpe con el enano que no aprende. Entonces acá hay fijación, características de evacuar o retener para el futuro. Entonces son grandes retenedores, son los que todo acumulan cosas, acumulan plata, ¿no? Se vuelven egoístas, todo. Conservadores son gente que no puede tener plata y bota y regala y compra, porque está expresando esta fijación, ¿no? Acuérdense que lo sano no es que haya fijación, lo sano es que cada etapa se resuelve y vaya pasando. Luego llegamos a la etapa fálica. Tienen su descanso, me parecen, señores. No sé si seguimos o les doy su descanso. ¿Podrían responderme, por favor? Pues ahora tenemos un descanso hasta las 9:35. Y ya, creo que acá podemos parar eh, para que vayan a su descanso y luego continuamos. ¿Les parece? Sí, profesora. Muy amable. Entonces vamos a descansar hasta las 9:35, ¿me dices? ¿Aló? Sí, profesora, 9:35. 10, ya, o sea, 9:35, porque son 10 minutos, son 9:20 a 9:30, 10 minutos. ¿Aló? Bueno, Es 9:30 9:20, 9:35. 9:35, ya, perfecto, yo aparezco ahí, gracias. Vayan a descansar. Aló, jóvenes, ya estoy de regreso. ¿Están ahí? ¿Podemos empezar? Sí, Montalvo, gracias, Montalvo. Luis Santiago, muy amables. Ya está, ¿alguna pregunta? Ninguna ya. Seguimos entonces, por favor, ya. Ay, no sé yo qué hago, que se chica. Bueno,
Por si acaso, mi nombre es Sara Grado, sino que me dice el auxiliar que yo me he metido con el nombre, o sea, por otro enlace. Lo que pasa es que no podía entrar al aula de ustedes porque yo dicto el 93. Me salía la 93, trataba de entrar por el... No entraba por el enlace en la auxiliar, se demoraba. Entonces yo vuelvo a la entrada de Teams, veo ahí no sé qué, dije, los 94 me metí, pero me dice que está con otro nombre. Bueno, en fin, ya veré qué pasará. Muy bien, jóvenes. Nos habíamos quedado entonces en que el desarrollo psicosexual de las personas pasan, según Freud, este recorrido sano, donde cada etapa tiene que estar siendo satisfecha y no reprimida para que no haya fijación, que tenga consecuencias en el futuro adulto, ¿no? De la persona. Luego tenemos la ética de 3 a 6 años, relacionada a la manipulación de genitales. En la etapa fálica, los pequeños comienzan pues a tocarse, no son las primeras, entre comillas, masturbaciones, ¿no? Porque en realidad el pequeño tiene pues una curiosidad, ¿no? De conocer su cuerpo, ¿no? De, de experimentar, ¿no? A través de cosquilleos. Porque acuérdense que la sexualidad del niño no es la sexualidad del adulto, que se supone se expresa en la genitalidad. Bueno, de tres, relacionada a esta, donde la intervención sana sería cambiarles de tema, llevarles para otro tema, para no fijar, porque si es reprimido, es tapado, y si es tapado, ya no es consciente. Y al no ser consciente se guarda como ese impulso que quiere salir y después toma otros caminos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entender eso, y ustedes que están estudiando y que en algún momento van a ser padres, para ir entendiendo cómo ayudar a que sus pequeños tengan una sexualidad sana. Bueno, en esta etapa pues fálica, donde comienza esta manipulación de los genitales, también aparece pues el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Espérate, voy a ver si acá la... No. El complejo de Edipo se refiere a cómo resuelve el niño varón este momento, esta etapa, ¿no? El niño varón, o sea, vamos a suponer entre papá, mamá y el niño varón en medio. El niño varón, eh, entre comillas, entre estas edades, 3, 4 años, 5, puede ser hasta 6, es casi relativo, pero es lo que se pone en la teoría, siente atracción, entre comillas, enamoramiento por la madre. Total, la madre le satisface todo, le cambia, le hace cariño, en fin. Y entonces entre comillas, enamoramiento, porque es entre comillas, porque no es un enamoramiento, pues, adulto ni nada, es por el acercamiento, el cariño, ¿no? La satisfacción de sus necesidades y todo. Entonces, esto hace que el pequeño, pues, admire mucho a la mamá, quiera que solo para él sea, ¿no? El varoncito. ¿Qué función tiene el padre? Cuando el padre se acerca, el varón, el niño, la empuja. Si ve que papá le besa a la mamá, va y la empuja, se pone en medio. En la cama se pone en medio. Si la mamá va a bailar en una fiesta con otra persona, va, lo empuja también, ¿no? Lo patea. No te acerques a ella es mía, algo así, ¿no? Es un momento que pasamos. Entonces, el papá, para resolver esto, este complejo de Edipo, tiene que intervenir poniendo el no. Pero ese no, pues, no tiene que ser un no represivo ni nada, sino con mucho cariño, hacerle entender con gestos, con miradas, con chistes, con algo, que pueda ser soportable para el pequeño. Mamá es de él, del papá, y no.
hijo, ¿no? Entonces ya tú crecerás y tendrás otra mujer, algo así. Entonces el pequeño, al resolver este complejo de Edipo, entiende que no puede acceder a esa madre. Y entonces eso hace que se voltee y mire al padre para identificarse con el padre, o sea, con la parte masculina. Y entonces es el niño que se identifica con el padre. Entonces, como que ahí se cierra el complejo de Edipo, identificándose, creciendo y buscará pues otra mujer, ¿no es cierto? En el caso de la niña, siempre me dicen que en el caso de la niña se da el mismo mecanismo, pero es más complejo, me dicen. ¿Por qué? Porque en el caso de la niña tiene que eh, su enamoramiento y tiene que regresar a la madre, ¿no? La mamá le da los cuidados, todo a la niña, pero ella se siente, entre comillas, enamorada o sentir que es para ella su papá, ¿no? Es su papá y su papá y su papá, ¿no? Entonces lo abraza. Peor todavía si el papá le dice el reina, cariño de mi corazón, le dan, y hay algunas costumbres que se dan beso en la boca, ¿no? Peor todavía, más confusión, ¿no? Entonces la nena cree que él es pues el amor de su vida. Y a la mamá pues, no, tú no, entran los celos, ¿no? Pero el papá, porque otra vez es la figura del padre, por eso es tan importante la figura del padre, ¿no? Que está muy venida menos acá. El padre tiene también que, con mucho cariño, hacerle entender que no es así, que mamá es su esposa de él y que ella es la hija. Entonces ella, estos deseos todos, se ve que no puede, ¿no? Ahí encuentra el límite que no puede acceder a ese padre. Entonces dirige todo nuevamente a la madre y termina identificándose con la madre para crecer y encontrar otra persona, ¿no? Otro papá, entre comillas. Este, es importante resolverlo, por supuesto. Si no lo resolvemos, es lo que viene, ¿no? Posteriormente. No me han dicho el nombre, me llegó un video de un amigo que vive, un mexicano, un amigo mexicano que tengo, me mandó. Muy bonito. Ah, perdón, no, es del grupo de psicólogos que me manda. Un video de una joven de 22 años que entre comillas se enamora pues de ese profesor mayor, ¿no? El olor. Pero así en síntesis, lo que ella quería era al padre, no al hombre. Y el profesor creía que ella pues estaba coqueteándole, ¿no? Con otra mirada de pareja. Tu mirada de ella era otra, pero bueno, en la película desarrollando esto, que ella buscaba a ese papá que perdió cuando era más niña y que no pudo resolver esto. Y lo resuelve al final, porque no es que tiene, o sea, el hombre creyendo que la otra pues quería estar en la cama y ella para nada, y cuando él quiere avanzar dándole un beso, ella le da un empujón y le dice, ¿qué tiene, no? Yo no quiero esto. Entonces, ¿qué me está buscando, no? Y era que ella estaba buscando esa imagen, pues, de papá. Entonces, a veces se van resolviendo en la vida también, ¿no? A través de los años. Imagínense esa chiquita resolviendo recién su Electra, ¿no? Pero bueno, sigue pues el desarrollo psicosexual entrando a la latencia de 6 a 12 años. Significa que van al colegio. El sexual se inhibe. O sea, ya resuelto esta identificación con el varón y la mujer, pues se inhibe y entra al juego, al estudio, al deporte, ¿no? A actividades que descargan esa pulsión sexual de otra manera, ¿no? Juego, chistes, en fin. Y es como que duerme, ¿no? La latencia es como que duerme la sexualidad, ¿no? Pero se inhibe, pues, o sea, se dirige realmente, se inhibe de dirigir a una persona, pero se dirige al deporte, al estudio, ¿no? Al juego, al travesuras y todo eso. Y entramos después a la etapa genital, 12 años a más. Algunos dicen de 13 para más.
donde reaparecen las pulsiones sexuales en la pubertad, con el cambio, pues, que ya lo deben haber visto del desarrollo humano, de las puedes desarrollar todas las características para la reproducción sexual. Pero acá aparece, pues, como esa primera parte, ¿no? De los cambios, y después las atracciones por los chicos, adolescencia, enamoramientos, ¿no? Hasta que llega, pues, a madurar más y hace una vida sexual ya más adulta, ¿no? Este es el camino natural y sano. El problema es cuando hay fijaciones. Por ejemplo, en nuestra sociedad, honestamente, espero no equivocarme, no es que parta de un estudio, sino de lo que yo leo acá, pues noticias, informaciones. Es una sociedad donde existen demasiados abusadores sexuales, demasiados. No crean que solo hombres, también mujeres. Entonces, ¿qué significa? En el desarrollo psicosexual. Hubo entonces fijaciones, hubo represiones que no hicieron que esta pulsión sexual tenga un camino de satisfacción y llegue a una genitalidad sana y no tenga una persona adulta que buscar una criatura para satisfacerla. Entonces, acá está la salud sexual y nuestra sociedad ha sido demasiado reprimida, demasiado represora, perdón, ¿no? Me acuerdo que cuando éramos chiquitos, ahorita, ¿verdad? En la fábrica, que si te tocabas, se te va a caer a pedazos, ¿no? O sea, eres una pecadora cochina. Entonces, todos esos mensajes represores hacen que la sexualidad no siga un camino natural. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mis fantasmitas no hablan. Todo claro, profesora. Muy amable. Pasamos entonces, a la siguiente. Y entramos pues al otro tema, el estrés. Selye, ¿no? Hans Selye, autor o trabajador del tema estrés. El estrés que nos va a llevar a un desajuste, porque el ajuste es que todo esté tranquilo, ¿no? Pero el desajuste significa que algo no está bien. El estrés. Estado de tensión que el sujeto, que surge en el sujeto ante una situación de amenaza. Por ejemplo, que hay acá mucha gente que te pide una cosa, te pide otra, te tensionan, estrés. Todos quieren que la resuelvan ya, que la resuelvan ya, no puede ser. Hasta megáfono usa la señorita. Qué terrible. Mire el tiempo que he esperado. Ay, Madre Santa. O también frente a presiones ya personales de trabajo, estudio, ¿no? Una situación de amenaza, no voy a cumplir y me van a descontar, me van a despedir, en fin, situaciones de amenaza que pone a la persona ante el estado de estrés. Vamos a ver entonces este estrés. El estrés en general es una tensión, ¿no es cierto? Es una tensión. Esta tensión tiene elementos sanos, porque para nosotros a veces actuar en la vida necesitamos pues un- una tensión, ¿no? Honestamente, a veces estamos dándole vueltas al asunto, ¿no? O sea, ay, voy a estudiar. Pongo mi mesa, mi lapicero, mi libro. Ay, me olvidé el agua. No, no, no. Ay, voy a traer una manzana. Entonces te sientas, mejor trae un chocolate también porque me va a dar sueño. Pa. Y no empiezo. Hasta que por ahí te ve, por ejemplo, una persona, tu mamá, tu abuelita, tu tía. ¿Qué haces? Estás que te paras y no estudias. Ya tienes examen la otra semana. ¡Pac! Impulso para la acción. Tensión llamada eustrés, que te lleva a un estrés, entre comillas, una tensión saludable, acción, un eustrés que te impulsa a la acción. Entonces, se me va el tiempo. Entonces, a veces necesitamos, lo que sea, esa tensión saludable, ¿no? Sí.
Yo no soporto las moscas, perdón. Rímense, rímense, váyanse para otro lado. Este, hay una situación de, de impulso a la acción que se le llama eustrés. Porque Cell ya nos dice que hay dos tres. Eustrés, que sería la atención saludable, que te impulsa a la acción y a la productividad. Y el, veamos en un ejemplo. En una producción de una fábrica, vienen pues siempre no sé cómo le llaman a los que trabajan. Entonces el capataz pues tiene que entregar mañana 5.000 polos. Y ve que los trabajadores están a su pachocha, ¿no? Entonces, mientras que no comienzan, señores, mañana tenemos que entregar 5.000 polos. El día de hoy tenemos que acabar por lo menos 3.500, terminar los 1.500, ¿no? Se ponen metas. Ya, por favor, siéntense, ¿no? Una tensión saludable. Así, ¿no? Se acomoden, comiencen. Quién corta, quién esto y va vigilando. Y comienza la producción. Hasta que llega pues a una producción de una zona de comodidad, porque sigue haciendo tus cortes, cosiendo los polos, ¿no? Otras horas y tienen que llegar a 3.500. ¡Ah! Y no llegan, ¿no? No llegan. Entonces ya comienza la fatiga. O sea, bla, 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 bla. Pero acá tienes que escuchar, pues, que hay fatiga. Pero no llegas. Entonces te sigues, no llegas a la cantidad o no llegan a la cantidad. Entonces siguen y siguen. Cansancio y puede aparecer la afección a la salud y tu colapso. El distrés, que es un negativo, ¿no? Que ya te lleva a la enfermedad. Entonces, eso es en los tipos de estrés. Yo tenía un estudiante, casi en aula presencial, ¿no? Tenía en aula presencial, ya es otro. Un joven, ¿no? Que estaba pues en las aulas, me acuerdo que esa vez estaba yo en derecho, creo. Entonces, bueno, ahí yo los veía pues a todos, yo me pongo a mirar a ver. Bueno, antes podía ver un poco más porque me tenían que operar la vista. Miraba pues a todos, ¿no? Entonces lo veía él pues activo, todo. Ya miro, ojeroso. Entonces termina la clase y yo le digo, a ver, ven para acá. ¿Por qué estás tan ojeroso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué ha pasado contigo? No estás durmiendo, tú no estás durmiendo. Entonces me dice, no, a mí no pasa nada. No, tú no estás durmiendo. Entonces me dice, bueno, sí, me dice, estoy durmiendo 4 horas diarias, pero ¿estás seguro que necesitas para poder estudiar? Esta vez yo tengo que ingresar. Y sí, sí, suficiente. 4 horas es suficiente. Así que yo me levanto y comienzo a estudiar, después vengo acá y todo bien. Me dice, pero yo te estoy viendo ojeroso. Descansa, no, tampoco. Está bien, estudia, pero no tanto, pues ya demasiado. Entonces, a la siguiente clase, me acuerdo, atenta yo al jovencito, veo que no había llegado. Uy, dije, ¿qué habrá pasado? Bueno, resulta pues que a la siguiente aparece. Pero bien, ya no estaba ojeroso, no estaba preocupada. ¿Qué pasó contigo, no? Te desapareciste. Ay, Miss, me dice. Yo un día he llegado, Miss, a mi casa, cansado. No quería comer, no quería nada. Solo quería dormir y no me despierte. Tengo mucho, mucho sueño. Estoy cansado. Y Miss me dice, no, profesora, he dormido un día y medio. Y gracias que mi mamá no me despertó porque yo solamente quería dormir. Entendí que yo me estaba estresando, ¿ves? Estaba yo exigiéndome demasiado. Ahora duermo mis horas, estoy tranquilo y sigo estudiando. Perfecto, ¿no? Pero a lo que uno llega, digo, ¿no?
Cuando no, pues no escucha el cuerpo, y cuando no escucha el cuerpo, ya hasta aquí nomás llegué, ya no puedo más, ya, un poquito, pero si ya yo veo que no voy a, pues paro, ¿no? Porque no se puede. Ahí está el fases del estrés. Un de resistencia, sí, pues tú soportas. Una que te dice, cuidado, cuidado. La fase de resistencia, otra vez resistes. Y la, porque tú, pues, una alarma, cuidado, descansa, para un ratito, ¿no? Y después ya, pues, si tú sigues, llegas al agotamiento. Condiciones estresantes, o sea, biofísicas, mentales y psicológicas. Las condiciones, o sea, ¿qué física qué es? Elementos de físicos que afectan tu parte biológica. O sea, el estrés biofísico es esto físico que afecta tu parte biológica. Entonces va a comprometer el equilibrio de tu organismo. Por ejemplo, si hay mucho frío, mucho calor, temperaturas extremas, y contaminación, ruidos estruendosos fuertes, oxígeno, alturas, quemaduras, ¿no? Son biofísicas. Me produce estrés biofísico. Por ejemplo, acá yo vivo en San Miguel, no sé si habrán escuchado hace un ratito, ya pasó el avión, pero está mucho más bajo. Prácticamente tú mirabas, este avión de primer piso, mira, y te veía toda la base del avión. Imagínense que pasaba bien bajo. Eh, eh, Se te destruía toda la casa. Se mandaron cartas, todo el mundo, de verdad, una cosa terrible. Para que ella no sea así, pues es una falta de respeto total. Y sobre todo un estresante biofísico, ¿no? Y ese fue el argumento de la carta, porque era un estrés biofísico. El estrés laboral, ¿no? El estrés laboral, o sea, tiene que ver con mi trabajo. Horas excesivas, excesos de responsabilidades. En este caso se ve que hay un exceso de responsabilidades, horas excesivas de trabajo, e sentirme que no tengo la habilidad para poder responder en el trabajo, es mi estrés. La rutina, lo mismo todos los días, lo mismo todos los días. Inestabilidad laboral, o sea, en esta época, no sé si seguirá, yo ya me aleja un poco el tema. Si a trabajar una semana, 15 días y no te pagaban. Vamos a ver si le tomamos. Jornadas extensas, acoso laboral, entre otros, ¿no? Es importante, pues, que veamos si tenemos este estrés laboral, ¿no? Y psicológicas. En las psicológicas vamos a dividir en personales y en sociales. Al menos yo las pongo así porque creo que es lo que realmente es. Las personales, pues, son muerte de un ser querido, violencia familiar, divorcio. Y las sociales, las que tienen que ver con otras guerras, catástrofes, problemas económicos, ¿no? Son las que llevan un estrés psicológico. No crean tú, por ejemplo, eso de la pandemia, el estrés psicológico, afectó a todo el mundo socialmente también. Es importante esas cosas. Entonces, lleva el estrés, biofísicos, contaminaciones, exceso de trabajo, etcétera, laborales, psicológicas, violencia familiar, guerras, catástrofes. Son mis bases, porque esto es causa y efecto. La causa, condiciones. Reacciones ante la tensión, o sea, las causas biofísicas, laborales, psicológicas, que me van a producir ¿qué? Reacciones ante la tensión. ¿Cómo me va a afectar? Me va a afectar mente, me va a afectar emocionalmente, me va a afectar conductualmente, me va a afectar físicamente, ¿no?
como ustedes pueden ver, físicamente tiene que ver pues con la salud, ¿no? Entonces, esas van a ser mis causas que me van a llevar a que cómo va a reaccionar. Entonces, emocional, o sea, mi estrés, a que diga cognitiva. Bueno, comenzamos con cognitiva. Las cognitivas son dificultades para concentrarme, para tomar decisión, olvido, disminución de la comprensión, bloqueos mentales, ¿no? No comprendo, está afectándome el estrés cognitivamente. Para olvidando las cosas, me está afectando la atención, el estrés cognitivamente, ¿no? Tenía una jovencita que me contó, ¿no? Hablando de este estrés cognitivo, que fue a dar el examen, creo que el primero era de la ordinario, no me acuerdo, hace un año, etcétera, y ella decía que fue a dar el examen porque me buscó y no podía responder nada, no entendía ninguna pregunta, no recordaba ningún conocimiento, en blanco, bloqueo cognitivo por estrés. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? ¿Fue psicológica? ¿Fue biofísica? ¿Fue laboral? ¿Cuál fue la causa que la llevó a esta reacción cognitiva de bloqueo? Entonces de repente exigencia familiar, tienes que salir bien, no puedes, ya esa palabra no me llama estrés, pues olvídense, no te da tranquilidad. Entonces ella no se acordó, en blanco en la mente. Dice que lloró, se fue a su casa con el examen, bueno, en esa época le daba, no sé si ahora le darán, y después se durmió, después de llorar, luego y comenzó a responder. Y por supuesto mucho más, ¿no? Porque ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué reaccioné así? Y bueno, comenzamos a hablar pues, de temas emocionales, o sea, mis consecuencias, mis manifestaciones, mi reacción ante la tensión es emocional. Agresión, ¿no? Irritabilidad, abulia, desgano, depresión, melancolía, vergüenza, culpa, baja autoestima, hipersensibilidad y sentimientos de soledad. O sea, emocional, ¿qué me hace sentir la situación de estrés? Me hace sentir culpable, me hace sentir la discusión de mis padres me baja la autoestima, me vuelvo irritable, hipersensible, ¿no? ¿Qué consecuencia emocional tiene en mí? Conductuales, o sea, estas se observan, ¿no? Las consecuencias conductuales yo voy a observar. Entonces me vuelvo una compulsiva fumadora, tabaquismo. No quiero comer, consumo, vomito para no engordar. eh, tengo dipsomanía, comienzo a temblar, me como las uñas, impulsividad, tartamudeo, risa nerviosa, temblor corporal, onicofasia, me como las uñas, perdón. Es lo que va a pasar conductualmente, o sea, yo voy a observar qué está pasando, qué está sucediendo, cuál es mi reacción conductual ante lo que yo estoy viviendo, ¿no? Eso es conductual. Y física va a afectar mi salud. En este caso, pues, podemos ver acá en la lámina que el estrés le está saliendo manchas en el cuerpo, picazones, ¿no? Pero también de otro tipo, ¿no? Porque afecta pues tu salud. El estrés ya afecta tu salud. Esa es la consecuencia física, tensión muscular, desarreglos gastrointestinales o cardiorrespiratorios, dolores de cabeza, fatiga. Estrés prolongado puede generar un patrón psicosomático de asma, úlceras, hipertensión, insomnio, neurodermatitis y agotamiento. O sea, te puede afectar tu salud, en otras palabras. Acá, por ejemplo, había tenía las condicionantes para las condiciones de estrés orales. O sea, este señor me contó, no, hace tiempo ya, de que 3 trabajos,
mañana, tarde y noche, en 3 instituciones. Entonces el hombre pues se había planteado, pero hasta que le afectó con esa reacción ante la tensión física, le dio un infarto. Cuando el médico le hace la entrevista, le dice cuál es su trabajo, bueno, le comienza pues a entrevistar, a conocer cuáles son sus condiciones de vida. Y entonces que es que trabaja así en 3 sitios. Y el médico le dice, bueno, ¿usted quiere vivir? Porque esta vez está infarto, pero la próxima quizás no. Si usted quiere vivir, tiene que tener un solo trabajo. Y entonces me contaba, dejó 2 trabajos, se quedó con uno y se dio cuenta que con sus estudiantes de los institutos, que a sus propios hijos. Él había descuidado totalmente a la familia, ¿no? Tomó conciencia. Pero bueno, son cosas que pasan. Resiliencia, ¿no? La resiliencia, ¿ven? Que nos dicen acá de la resiliencia. Del inglés resilience, elasticidad que proviene de la física y se refiere a la capacidad de recobrar la forma después de haber estado sometido a altas presiones, recuperar la figura y el tamaño original después de la deformación. Después de la deformación. Ese es te- una- un tipo de significado, ¿no? De la palabra. Después también se habla que la resiliencia es la capacidad que una persona tiene para recuperarse de la adversidad, salir y dueño de sus recursos. ¿No? Se trata de un proceso de resistencia y autocorrección y crecimiento como respuesta a la crisis y desafíos de la vida. Una persona es resiliente y se puede deducir cuando logra superar presiones construyendo un comportamiento vital positivo frente a las circunstancias difíciles. Una persona resiliente posee la capacidad para continuar haciendo progreso pese a sus condiciones adversas, como las que deparan las crisis económicas y sociopolíticas. Como actitud de obrar con eficiencia por encima de frustraciones. De resiliencia implica compromiso, control sobre sucesos y recuperación. Fortalecimiento a través de la adversidad. Esto exige disposición de cambio e interpretación del estrés como parte de la existencia. Entonces hay que ser, en general uno debe ser resiliente. Nos dice Cobasa, ser resiliente tiene 3 características. Creen que son las personas resilientes, creen que son capaces de controlar sucesos e influir en otros, pueden sentirse profundamente comprometidos con las actividades que desarrollan, consideran el cambio como apasionante desafío de desarrollo posterior. Dice, pues pueden tener 3 características generales. O sea, la gente resiliente puede responder resilientemente si creen mucho en sus capacidades para influir en otras personas, si se sienten comprometidos con lo que están haciendo y si consideran apasionante el desafío que les presenta la vida, ¿no? Entonces hay que aprender a ser resilientes. Dice que destacan por su intelectual, la persona resiliente. Acá nos hablan de la película del pianista, una película de la época de Hitler, ¿no? De persecución de los judíos. Y él es el único que sobrevivió de su familia, tomando pues actos, es una película bien, bastante fuerte para mí. La vi también hace tiempo, ¿no? El pianista. Mírenla, me parece interesante. Resiliencia y tú cómo reaccionas ante la adversidad, ¿no? Por ejemplo, Nick no sé cuánto, nunca me acuerdo su apellido, y que nació sin brazos y sin piernas y sin embargo pudo realizar una familia, ¿no? Ese, desarrollarse y formar su familia. Pero él cuando él era pequeño, él nació, pues, bueno, una vez leí la vida de él, que la mamá no lo no completo, pues. En cambio, el papá sí lo aceptó, lo miró y le dice, mírale su carita, no es hermosa. Y a partir de eso él sigue, pero bueno, pasó cosas también.
de pequeño, pues dense cuenta, él estaba siempre en su silla de ruedas mientras otros corrían. Y él pues era triste, no podía correr, siempre quería correr, saltar y no podía. Entró en depresión, entró a la secundaria, todo. Y terminando casi la secundaria, porque había faltado una persona que tenía que hablar, le piden que por favor dé las palabras. Y entonces, bueno, él las da. Y cuando él habla, ya en el último año, al menos lo que he leído, se da cuenta que él tiene una buena capacidad a trabajar en eso. Exposiciones sobre las dificultades que pasa una persona que nace como él no completa o como otras personas. Y se dedicaba a viajar haciendo conferencias para personas que tuvieran dificultades. Y muchas de ellas le agradecían porque se sentían tan mal de ser diferente a otros, se sentían tan mal que él les levantaba pues y les decía, nos faltará esto, pero tenemos otra cosa. Entonces les daba una esperanza de vida. No, es interesante. Bueno, acá también vemos la persona de resiliencia que tiene que aprender a levantarse desde el camino. No tiene piernas, no entiendo muy bien esta figura. Creo que no tiene piernas, está hundida. No sé, perdón, estoy con los bronquios. Trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son patrones desadaptativos, al menos dos de estas áreas. Les afecta dos de estas áreas, es trastornos cognitivos, o sea, en sus ideas que tienen, ¿no? Sus creencias. Por ejemplo, los paranoicos que piensan que las persiguen. O afectivamente están siendo trastornos desadaptativos afectivamente. O sea, se sienten mal, se sienten solos. Ay, perdón, un ratito. Se sienten solos. Tienen dificultades para controlar sus impulsos y tienen dificultades de relaciones interpersonales. Quieren estar solos, se sienten no entendidos, en fin. Esos son los trastornos. Trastornos de personalidad, por si acaso, son diagnosticados para niños, para los niños. No, perdón. El trastorno de personalidad se diagnostica para personas. No se diagnostica en niños ni en adolescentes, por favor. Se habla de trastornos a partir de la adultez, no de la niñez, ni la infancia, ni niñez, ni adolescencia, ¿no? Por si acaso. A ver, ahorita ya. Trastorno de personalidad produce sufrimiento en el sujeto, en su entorno, y también porque sufre la persona y sufre quienes los acompañan. El comportamiento se aparta del contexto sociocultural porque hacen comportamientos extraños. El patrón de comportamiento es inflexible y duradero, genera deterioro funcional significativo. Es importante eso, de que esas cosas suceden. Acá ustedes les han puesto, por ejemplo, el trastorno evitativo, es un tipo de trastorno de personalidad, el evitativo, ah, em, ¿cómo se llama? El histriónico, que busca que se viste, que grita, en fin, ya, exagerado, es pues un trastorno, ¿no? El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, también, ¿no? O sea, son trastornos que nos llevan al sufrimiento. Se habla de la personalidad sana, que se dice pues que los rasgos de personalidad, lo que piensa, está en relación directa con lo que siente. Una persona sana toma decisiones con libertad, son creativas, llevan una vida constructiva, se adaptan a las condiciones de su entorno, confían en su organismo, enfrentan los problemas, se permiten ser espontáneos. Eso es lo que se busca en personalidades maduras. Y ahorita ya total se nos va la hora. Yo pensé que íbamos a tener más tiempo. Bueno, veamos. Primera pregunta, ¿no? Ahí vamos a ver qué me dicen ustedes, ¿ah? No tengo nada. Mm, 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 mm. Ya. Primera pregunta. En una reunión,
por los 25 años de aniversario de ingreso a la universidad. El presidente de la comisión organizadora entregó un papel a cada exalumno para que anotaran los nombres de sus docentes con mayor influencia en su labor profesional. La mayor parte de ellos logró recordar y anotar los nombres de sus profesores. Según los planteamientos de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el contenido de los recuerdos fue extraído a partir del extracto mental denominado el recuerdo de los docentes, preconsciente, negación, consciente, inconsciente y el ello. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta? La C. La A. Acá me dicen la A, me dicen la C. ¿Dónde estamos? La A me ha dicho la segunda y la C consciente. La ¿Dónde A. está? La A es, ¿por qué? Porque están en el recuerdo y lo tienen pues hacia afuera de sus docentes. ¿Se acuerdan que en el preconsciente están elementos guardados que los tenemos ahí tapados, los recordamos, ¿no? Los sacamos a la conciencia, por eso preconsciente. Entonces, un recuerdo tiene que ver pues con lo preconsciente. Sí tiene que ver en lo consciente en el sentido que la información es consciente, pues. Pero el estrato mental denominado, ¿no? El nivel, realmente debería ser el nivel, ¿no? de la estructura, del nivel de la personalidad preconsciente. Respuesta la A. Profesora, Segundo, una pregunta. dígame. Una vez me dijeron que el preconsciente se encontraban los pensamientos no accesibles en ese momento y por eso yo marqué el consciente porque son pensamientos accesibles. ¿O está mal el concepto que me dieron? No, está bien lo que te han dicho. Vuélveme a la, por favor. Que Son, el preconsciente son pensamientos no accesibles en ese momento. claro, se contiene la mayoría de nuestros pensamientos que no son accesibles en ese momento, claro, pero que lo tenemos ahí. Por eso que el conocimiento que hemos aprendido años atrás, lo tenemos ahí. Experiencias que hemos pasado, lo tenemos ahí, pero no lo tenemos aquí, consciente. Acá en el momento no. Me preguntan y yo sale, preconsciente. ¿Entiendes? O sea, Sí, lo profesora, tengo ya guardado, entendí. pero frente a una situación lo saco. Y también está en el preconsciente, le decían los laxos, ¿no? Que son errores, o sea, salen de alguna manera, ¿no? En este caso, para hacerse conscientes. Muy bien, ¿dónde estábamos acá? ¿No? Ay, no, esto, ¿qué es esto? Acá. Ay, ya. Entonces estábamos en la segunda pregunta. La escritora norteamericana Sylvia Plath demostró mediante sus trabajos literarios cómo sus poemas le permitieron canalizar internos y dotarlos de un sentido creativo. A través de los poemas como Edged, Ariel, convirtió su angustia, ira, pensamientos sobre muerte en piezas de gran valor estético y simbólico. La teoría de Freud, según la teoría freudiana o Freud, Plath experimenta un mecanismo de defensa denominado La D, debido a que, perdón, la D. la Sublimación. sublimación con el valor en expresión artística que es aceptable ante el mundo. La D. Muy bien. Tercera pregunta. Renato, al perder el empleo y no conseguir colocarse con sus 65 años, trabajó temporalmente como ambulante durante el día y la noche. Estudió ensamblaje de computadoras, convencido que la adversidad es pasajera. Inició un servicio de creación, ensamblaje, mantenimiento de computadoras a domicilio, promocionándolo con un pequeño parlante adquirido a la adherido, que diga, a la bicicleta con la que se desplazaba por diversas zonas. Poco a poco fue ampliando sus conocimientos y ganando nuevos clientes. De este modo pudo recuperar y superar sus ingresos económicos, mejorando su calidad de vida. De lo expuesto se puede concluir que la experiencia de Renato constituye un ejemplo de
distrés, resiliencia, resistencia, agotamiento, formación reactiva. ¿Cuál consideran ustedes? Resiliencia. Resiliencia. Exactamente, porque él, a pesar de las dificultades, él buscaba mayor ingreso, ¿no? Resiliencia. Vamos a pasar. Tenemos todavía, voy a dejar de compartir para pasar a para ver las preguntas. En donde dice, ya está. Entonces, pregunta 4. Ah, ah, ay, ay, ay. Bueno, ya, 4. Rodolfo fue ascendido a jefe de área. Ustedes están leyendo conmigo, ¿no? Espero que sí. Jefe de área de operaciones logísticas. Están leyendo conmigo. Fue ascendido a jefe del área de operaciones logísticas en la empresa donde, debido a la gran cantidad de responsabilidades que ahora tiene en ese cargo, le cuesta conciliar el sueño y duerme menos horas que la habitual. Se muestra constantemente irritable e incluso ha olvidado algunas actividades familiares que tenía pactadas. Respecto a los conceptos vinculados al estrés y la curva de función humana. Respecto al estrés, ¿cómo es? A ver, ¿dónde está? Respecto a los conceptos vinculados al estrés y la curva de función humana, ya, de estrés, es señala el valor de la verdad y los siguientes proposiciones. Las reacciones emocionales cognitivas que evidencia Rodolfo luego de su ascenso son características del distrés que experimenta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Perfecto. Definitivamente el distrés que presenta Rodolfo potenciará su rendimiento en el área que ahora dirige. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué les parece? Falso. Falso. Definitivamente el distrés potenciará su rendimiento o no, el distrés no. ¿Quién es el que potencia el rendimiento? El eustrés, porque es el que te Eustrés. hace, claro. La afección en su calidad de sueño, su humor y frecuentes olvidos se están vinculando al eustrés. Falso. Es el diestrés. Falso. Al distrés, perfecto. Respuesta entonces la verdadero, falso, falso, la C. ¿Es así? Perfecto. Pregunta número 5. ¿La están viendo en la pregunta número 5? Sí, profesor. Sí. Jóvenes, ¿lo ven? Ah, ya. Según el psicoanálisis, la estructura de personalidad presente en los tres estadios. Según el psicoanálisis, la estructura de la personalidad presenta tres estratos, el ello, el yo y el superior. Cada uno representa diferentes aspectos del funcionamiento psíquico y mantiene constante interacción, en donde uno de ellos tiene un rol fundamental para orientar la conducta y los deseos del individuo. Relacione los estratos, el ello, el yo y el superior. El bebé de Lorena llora sin consuelo cuando ella se olvida de darle de comer. Ello. El ello. ¿Por qué? El ello. Porque es Porque la el niño parte, ¿no? está El buscando bebé placer. manifiesta, claro, claro. Alimentarse y se vincula a la presencia del ello. Perfecto. Arturo analiza qué profesión y centro de preuniversitario le resultan más adecuados para prepararse. Él analiza Yo. el yo, ¿no? ¿Dónde? Y Julieta es respetuosa y siempre demuestra amabilidad con sus parientes y compañeros de trabajo.
super yo, ¿no? Porque respeta las normas. Tanto la respuesta es la A. Ya nos ganó el tiempo, voy a dejar de compartir y voy a ir a compartirles las respuestas. Espero que me hayan entendido. Ahora sí, les comparto las respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, hoy les queda la otra Explicar la semana nada seis. más. ¿Perdón? ¿Puede explicar la pregunta 6? Si nos da tiempo, dice. En la película de no sé cuántos, Ghost Clan 2018, da un intenso relato de terror psicológico, ¿ya? La protagonista llamada Beth y su familia son atacadas por un grupo de delincuentes al mudarse a su nueva casa. El suceso genera un gran impacto en Beth y crea en su mente una realidad alternativa en la que lograron escapar y ella creció hasta convertirse en una escritora exitosa. Sin embargo, esto es únicamente una fantasía, ya que en la realidad la familia continúa cautiva de sus agresores. Identifica el mecanismo de defensa y en este caso, racionalización, negación, vuelta al impulso, proyección. Se dice que es negación la respuesta. Beth emplea la negación como mecanismo de defensa al rechazar inconscientemente la realidad traumática de su cautiverio, creando una fantasía donde todo parece normal. De este modo, su mente se protege del sufrimiento extremo, aunque a costa de mantenerla desconectada de la realidad. Eso es. ¿Tu pregunta está respondida? Sí, profesora. ¿Aló? Gracias. Ya, gracias también. Que tengan, bueno, encantada de conocerlos o no conocerlos, no a todos. Que tengan un buen fin de semana. Estamos, yo ya ni sé ni qué día vivimos, qué terrible, Dios mío. Sí, pues, semana. Mucha suerte más bien con la preparación. Estudien, estudien y estudien, jóvenes. La única manera de lograr ingresar a nuestra amada universidad. Cuídense muchos. Hasta luego.